El doctor Ernesto Cervera Gómez es cofundador y director general de GEA, Grupo de Economistas y Asociados. Es licenciado en Economía por el ITAM, con maestría en Economía y estudios de doctorado en Organización Industrial y Comercio Internacional por la Universidad de California, Los Ángeles. Y es especialista en economía sectorial con énfasis en industria, infraestructura, vivienda y economía agropecuaria. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado diversos cargos en el sector público, entre los que se encuentra el de subdirector de Investigación Económica y director de Política Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como asesor para asuntos económicos del Secretario de Relaciones Exteriores de México. Adicionalmente, cuenta con experiencia académica impartiendo cursos de economía en instituciones como el ITAM, el INAP y la UIA. Agradecemos a nuestros patrocinadores Diamante y Platino haber hecho posible esta conferencia magistral. HSBC, Gerdau Corsa, Gir Casa, Nova Ceramic, Banco Inmobiliario Mexicano y Viva Anuncios. Cedo la palabra al presidente nacional de Canadevi, Gonzalo Méndez Dávalos. Gracias, muy buenas tardes a todos nuevamente. Don Ernesto, nos da muchísimo gusto tenerte en la Canadevi Nacional. Tenemos gran expectativa de escucharte y de aprender cómo va la economía de nuestro país, la economía internacional y sobre todo qué perspectivas ves tú acerca de nuestra industria. Así es que sin más, estimado Ernesto, va a ser un placer escucharte y aprender de ti. Muy amable, bienvenido a la Canadevi Nacional. Muchísimas gracias, Gonzalo. La verdad es que es para mí un honor estar otra vez con ustedes. Sin duda alguna han sido muchos años de muchísimos cambios, muchos años en donde literalmente encuentro a una industria de desarrolladores de vivienda que enfrentan un entorno cada vez más cambiante, un entorno de muchísima incertidumbre, en donde hace un par de años se introdujeron cambios importantísimos, desde legales hasta operativos, y al mismo tiempo cae una pandemia que verdaderamente tienen que posponer algún tipo de actuación y algún tipo de intervención en el mercado. Sin duda alguna estamos frente a un proceso de recuperación de la economía mexicana en donde hemos escuchado varias ponencias que nos hablan de este nuevo modelo, de esta nueva forma de hacer negocios y sobre todo una recuperación y un aliento, yo te diría importante, en donde la propia vivienda va a ocupar un papel preponderante. Sin embargo, hay que tener cuidado con ciertos aspectos importantes que todavía llenan de elementos de incertidumbre, especialmente en este 2021. No es lo mismo el entorno de gran frustración que enfrentamos en el 2020 a este entorno en donde se percibe claramente un optimismo que hay que moderar, yo creo, no cabe la menor duda, pero que hay que abrazar al mismo tiempo. Y en esta mediación es precisamente en donde nos encontramos hoy. ¿Hay elementos para ser optimistas? No cabe la menor duda. Vemos claramente en nuestro país cómo están bajando el número de contagios muy rápidamente. Está prácticamente controlada este segundo brote de ciertamente contagios. Está controlado también de alguna manera y llegando a los niveles que teníamos antes del segundo brote de muertes. Está sucediendo en México y está sucediendo en el mundo entero. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que estamos enfrentando no solamente esta parte de reducción en los contagios y en las muertes diarias, sino estamos enfrentando literalmente una carrera entre la vacunación y el surgimiento de nuevas cepas. Está sucediendo en México, está sucediendo en muchísimas partes del mundo. Unos países lo están haciendo relativamente bien, relativamente rápido, y van a tener sin duda alguna prospectos de crecimiento hacia el 2021 mucho mejores que otros que están en un proceso bastante rezagado. México, digamos que está a la media tabla. Sin duda alguna, el ritmo que llevamos de vacunación es insuficiente. Tenemos problemas de abastecimiento bastante claros a nivel internacional, pero esperamos claramente que esto se recupere de manera mucho más importante. Hoy por hoy, con el ritmo que llevamos, nos tardaremos 8.7 años. No es el caso. Claramente estamos en un proceso que se va a dinamizar en el transcurso de las próximas semanas y meses. Nuestro principal socio comercial, Estados Unidos y desde luego Canadá, estará terminando su proceso de vacunación
en el verano, y en ese contexto no podemos tardarnos mucho. La verdad es que somos una economía que se puede considerar como regional, y de nada nos sirve que Estados Unidos esté libre de COVID y Canadá también, si nosotros seguimos teniendo problemas de esa naturaleza para procesos productivos que cruzan la frontera muchísimas veces al día. Y hay que emparejarse, y es también en el interés de Estados Unidos y de Canadá que México retome muy rápidamente el proceso de vacunación para terminar, si no en el verano, como dicen ellos, algunos meses después, máximo en septiembre. En cualquier caso, este proceso todavía conlleva, sin duda alguna, incertidumbre, y mientras más rápido se empiecen a aclarar este proceso de vacunas aplicadas, mucho más rápidamente se reflejará en lo más importante de todo, que hoy por hoy es el crecimiento. A nivel internacional es muy claro, el golpe fue brutal, fue una caída de 3.5% para el PIB mundial. Se está pronosticando una recuperación de 5.5% para el 2021, y esto habla bien, habla precisamente de este optimismo generalizado que se puede tener. La verdad es que se han venido corrigiendo al alza las proyecciones de crecimiento para la mayoría de los países del mundo, incluyendo México. Para las economías avanzadas, hoy por hoy el crecimiento está ubicado en 4.3%. Déjenme decirles, hace mucho tiempo que no tenemos una proyección de crecimiento de 4.3% para las 7 economías más importantes del mundo. La propia Unión Europea tiene una proyección de crecimiento de 4.2%. China, en donde se gestó originalmente esta pandemia, creció 2.3% en el 2020 y tiene proyectado un crecimiento de 8.1% para el 2021. Y esa es una muy buena noticia. Es una buena noticia porque China representa ya prácticamente 18% del PIB mundial, y que tenga este empuje y esta dinámica de crecimiento implica demanda de muchos productos para el resto del mundo. Y la mejor noticia para México, no cabe la menor duda, es la proyección de Estados Unidos. Ya está en 5.1%, y esa es la mejor noticia que se puede tener sobre la mesa en términos de este jalón que representa la economía estadounidense para muchísimas entidades federativas de nuestro país, involucradas precisamente en procesos de exportación de manufactura hacia los Estados Unidos, y en muchas otras regiones también involucrados con la recepción de remesas de nuestro país. América Latina, sin duda alguna, fue la región pues más golpeada del mundo el año pasado, 7.4%, y tiene también pues una proyección de crecimiento relativamente baja, 4.1%, si se le compara con otras regiones del mundo, y especialmente consistente con este patrón de, digamos, cuánto se gastó en términos generales el año pasado en procesos de recuperación económica a nivel mundial, y cuánto precisamente le toca a cada uno de los países de América Latina en su conjunto. Si vemos en el lado, digamos, amable o agresivo del gasto gubernamental en materia de paquetes de estímulo fiscal, tenemos a muchísimos países europeos, incluyendo Japón, que pues gastaron entre 35 y 40% de su Producto Interno Bruto. El promedio de América Latina está en alrededor de 8% del PIB, y en ese contexto pues es precisamente uno de los factores fundamentales que afecta tu proyección de crecimiento hacia el 2021. ¿Qué tanta infraestructura tienes de comunicación? Eso es fundamental. ¿Qué tanta infraestructura médica tienes para generar los procesos de vacunación? También es fundamental. ¿Y qué tanto dinero gastaste precisamente en apoyar a las empresas de tu país para que salgan rápidamente de esta crisis internacional? Nos quedan riesgos hacia el 2021 a nivel internacional, no cabe la menor duda. Destaca pues, precisamente estas enfermedades infecciosas como el 60% de probabilidad de que sigan afectando dramáticamente el crecimiento a nivel internacional, que la infraestructura sea relativamente insuficiente, especialmente la de comunicación y la hospitalaria, que haya eventos climáticos extremos. México es un país que puede sufrir prácticamente de todos los eventos climáticos. Lo hemos visto en este 2020 que acaba de terminar, pues con sequías en el norte del país, con inundaciones en el sur-sureste, con inclusive heladas terribles en algunas partes de la República al inicio de este 2021, y todas esas tienen algún tipo de
impacto sobre la dinámica de crecimiento de nuestro país. Ataques de ciberseguridad los seguimos teniendo a la orden del día, no solamente para gobiernos, sino para empresas. Este proceso de desigualdad digital ha quedado bastante claro que tiene un impacto sobre la dinámica de crecimiento entre países, y yo les diría hasta entre familias y hasta entre diferentes estados o ciudades del país. Mientras mejor sea la infraestructura de comunicación que tiene una ciudad, pues con más elementos tendrá para enfrentar pues circunstancias como las que atravesamos en el 2020, y sobre todo esta capacidad que ahora va a tener para adaptarse a una nueva realidad. Sin duda alguna habrá lugares que sufran de un estancamiento prolongado, esperemos que no sea el caso. A mí especialmente me preocupa esta parte de desilusión juvenil. Hay una probabilidad de 36.4% de que esto se dé de manera importante. Prácticamente llevan 1 año y medio los muchachos de quinto, sexto de preparatoria sin asistir a la escuela, y estamos encontrando desafortunadamente una enorme deserción escolar. Reincorporarlos a la escuela va a costar trabajo, incorporarlos a la fuerza laboral, pues no tanto, pero con circunstancias de preparación completamente diferentes, y habrá que estar listos precisamente para enfrentar un entorno pues que no erosione de más la cohesión social que hemos visto que se ha caído brutalmente en el 2020 y que pues con renovados bríos tendremos que enfrentar hacia el 2021. Y bueno, pues el daño ambiental que está ahí a la orden del día, ocasionado precisamente por decisiones tanto de empresas como de gobierno, en cierto sentido, en prácticamente todo el mundo. Ahí se pone claramente como ahora sí que las canciones de Estados Unidos, gracias a Dios es viernes, perdón, Biden. Estados Unidos tuvo un cambio importantísimo, sufrió muchísimo también en el 2020 con una caída en el segundo trimestre de ese 2020 de casi 9%, tiene ya un proceso franco de recuperación, y para nosotros es muy importante en ciertos sectores de actividad. El más importante de todos es su producción industrial, ya casi está en terreno positivo, y eso es una extraordinaria noticia para la exportación de nuestras manufacturas. Ya está con un nivel de inicio de casas superior con el que se cerró el 2019, y eso también es una extraordinaria noticia. Se sorprenderían ustedes por la cantidad de mexicanos que trabajan en el sector construcción de los Estados Unidos en prácticamente todas las categorías ocupacionales, y se sorprenderían también por la cantidad de insumos que se derivan de la construcción de nueva vivienda en Estados Unidos de nuestro territorio. Son dos sectores fundamentales que están claramente en terreno positivo en estos momentos y que afectan de manera positiva a muchas regiones de nuestro país. La venta de automóviles ligeras en Estados Unidos también ya está en el mismo nivel que tuvo antes de la crisis, 16.6 millones de automóviles. Tenemos que cambiar rápidamente porque ha habido una recomposición, yo les diría interesante, en términos de la demanda de automóviles eléctricos. México no está todavía en una posición de ser uno de los más competitivos en este segmento, pero se están haciendo algunas inversiones que debemos de, pues yo les diría, apurar el paso para poder estar en este proceso de competencia, para surtir al principal mercado demandante de automóviles eléctricos, que hoy por hoy va a ser Estados Unidos junto con Europa. Y bueno, las ventas al menudeo, que en general son una muy buena noticia, no solamente para México, después de una caída brutal que tuvo Estados Unidos en mayo de 15.3%, hoy tienen ya una tasa de crecimiento positiva del 11%, y eso sin duda alguna es motivo para ser optimistas en términos de lo que pueda implicar para la economía hacia adelante. Ahora, hoy mismo se aprobó este paquete de 1.9 trillones de dólares puesto sobre la mesa por Biden desde un principio. Le costó algunos días, algunas semanas de negociación con el Senado, pero ya está aprobado, y podemos tener la certeza de que esto va a afectar positivamente a la economía mexicana, sin duda alguna, en términos de gastos de infraestructura, en términos de gastos de salud, en términos de gastos de educación, en donde ciertamente hay buenas noticias para la economía mexicana. Tiene su lado complicado, no hay ninguna duda. La deuda bruta de los Estados Unidos va a llegar a 130% de su Producto Interno Bruto, y esto a su vez va a generar presiones inflacionarias, y algo que no nos gusta para ningún sector de actividad, pero especialmente para la vivienda, es el impacto que esto pueda tener para las tasas de interés en el mediano y en el largo plazo. Sin duda alguna, ahí tenemos una problemática y un motivo de incertidumbre que probablemente no se refleje en este 2021, pero que seguramente tendrá un impacto del 2022
hacia adelante. No hay duda, hay que apuntarle las placas al camión que nos atropelló el año pasado. Y pues sin duda alguna fue un año complicado. Tuvimos, ¿se acuerdan ustedes de la gráfica de Estados Unidos? Ellos cayeron 9% en ese segundo trimestre asiago. Nosotros caímos casi 19% en un trimestre, sin duda alguna, pues el más alto de la historia publicada por el INEGI hasta estos momentos. Es una contracción brutal del Producto Interno Bruto de la economía mexicana, pero ya con un proceso de trayectoria para recuperar el crecimiento muy probablemente en el segundo trimestre del 2021 y tener pues una dinámica de crecimiento positiva a lo largo de todo este año. Sí hemos tenido una proyección importante y sí se perdieron algunos años. De hecho, estamos 7 años atrás con la dinámica de decrecimiento de 8.7% a tasa anual, pero es un proceso que podemos recuperar el nivel del Producto Interno Bruto muy cerca del año 2023 o 2024. Tenemos un pequeño problema, que es que de los 4 motores de crecimiento de la demanda agregada de nuestro país, solo uno está en verde. El primero de ellos, el consumo privado, que es el que tiene mayor peso relativo, está 6 años atrás. La caída fue de 11.1% el año pasado. El segundo, que es brutalmente importante para la dinámica de crecimiento prospectiva, es la inversión privada. Se cayó 18,5% el año pasado. Esos son 15 años atrás. Y el único motor de crecimiento hoy por hoy en terreno positivo es el consumo del gobierno, que creció 1.2% el año pasado, y el más verde de todos, el más importante, son las exportaciones, que aunque cayeron 9.2% y nos lleva 3 años atrás en esta materia, las exportaciones manufactureras, lo pongo en verde precisamente porque ya tiene una buena cantidad de meses, 8 meses para ser precisos, en terreno positivo. Y esto está empezando a jalar de manera muy importante. Preocupa, sí, el estado del consumo privado, que cayó 24%, pero ya está en menos 6.5%. Preocupa también la inversión fija bruta, que entre estos dos componentes tiene casi 75% del PIB, que cayó hasta 40% y está ahora en menos 11%. Pero motivo, sin duda alguna, de que esto empiece a tener un efecto multiplicador y un jalón sobre la industria de la construcción en general, pero de la vivienda en lo particular, es este proceso de crecimiento de las exportaciones manufactureras. Claramente, no a todos nos fue igual en esta feria. Ustedes pueden ver con cifras al tercer trimestre del año pasado cómo algunas entidades federativas tienen ya tasa de crecimiento positiva. Es el caso, pues ciertamente, de estados en donde se dio un incremento importante del gasto en infraestructura del sector público, pero estados que están muy vinculados también a pues la exportación manufacturera. Ya el año pasado, 2020, tuvieron tasa de crecimiento positiva. Es increíble, pero un promedio de 8.7% oculta que hubo estados en los que se creció y se creció de manera importante, y otros estados como Quintana Roo y Baja California Sur que no tuvieron una contracción de 8.7% como el promedio nacional. La tuvieron de 27% en Quintana Roo y de 31% en Baja California Sur. Sin duda alguna, es prácticamente hablar de la desaparición de 1/3 de las empresas de cada una de estas dos entidades y prácticamente 1/3 también de los empleos que generaron o se generaban en esa región. Esta parte de los promedios, sin duda alguna, hay que moderarla, hay que documentarla, pero sobre todo hay que tenerla en cuenta hacia adelante, porque la construcción de vivienda va a reflejar precisamente esto, una composición brutalmente diferente entre regiones y una dinámica de crecimiento hacia adelante que, aunque en promedio sea positiva, habrá unos que crezcan más que China y habrá otros que tendrán todavía una tasa de crecimiento muy cercana a cero o inclusive negativa en este 2021. Si lo vemos a nivel industrial también, la diversidad es monstruosa. Sí, tenemos tasas de crecimiento en la industria de menos 10.2%, pero sectores muy afectados, como es el total de la construcción, que cayó 17%, o textiles y prendas de vestir, que cae cerca de 30% en todos y cada uno de sus componentes. Si hacemos un close-up a cómo nos fue en términos de edificación, cayó brutalmente hasta 40% la edificación, menos 12% es la tasa de crecimiento al cierre del 2020,
la producción bruta, el índice de la producción de infraestructura llegó a caer hasta 33%, está ahora en menos 21%, ciertamente mucho peor que el promedio de la mayor parte de las industrias del país. Y si nos vamos específicamente al valor de la producción de la vivienda, sí hubo una caída de 22,5% el año pasado en este valor de la producción y nos lleva a un nivel pues que es el más bajo desde el 2007, no hay ninguna duda, y una tercera parte de pues lo que significa este valor de la producción que tuvimos hace pues prácticamente 15 años. Sin duda alguna es motivo de preocupación estos datos, hay que reconocerlos como tal, precisamente para dar pie a lo que viene hacia adelante. No es sencillo, muchos de los sectores, incluyendo el sector servicios, también tuvo una contracción importantísima, servicios de esparcimiento 53%, el PIB turístico casi 40%, en términos generales, pero fíjense, lo que curioso del caso es que los corredores inmobiliarios muy vinculados con la venta de vivienda tuvieron un buen año, hubo un crecimiento de 2% en este mare magnum de malas noticias para la economía en su conjunto. Y eso habla precisamente de la resiliencia que se ha comentado también en diversas ponencias a lo largo del día de ayer y el día de hoy, que tiene el sector construcción. No hay ninguna duda, tener tasa de crecimiento positiva frente a un contexto en donde el empleo se cae de manera muy importante, casi 3% se cae el empleo general, y sí tiene un proceso ya de recuperación claro al cierre del 2020 y especialmente al inicio del 2021, y habrá que estar pendiente porque eso es precisamente lo que detona esta parte pues, fundamental para la economía de la vivienda que tiene que ver con Infonavit y con Foviste. Sí, hay que reconocer el golpe que hubo en materia de ocupación, se perdieron 2.4 millones de empleos y por primera vez en la historia de este país hubo un golpe igual de fuerte o peor en los dos grandes segmentos, el formal y el informal. El informal perdió cerca de 2 millones de empleos. El formal perdió 700,000 empleos. Y normalmente en crisis que hemos tenido a lo largo de la historia de este país, Gonzalo no me dejará mentir porque también hemos padecido muchas de esas juntos, 76, 81, 87, inclusive 95, el sector informal absorbía una cantidad muy importante de los desocupados o del personal ocupado que expulsaba el sector formal y actuaba inclusive como un colchón precisamente para amortiguar estos golpes. Esta crisis del 2020, los dos grandes sectores de actividad se golpearon y se me golpearon de manera muy fuerte. Y eso nos da un contexto completamente diferente. Claramente el sector formal tuvo una caída muy importante, con un proceso de recuperación ya claro al inicio de esta administración, pero compensado con un salario que tiene una característica muy importante, que hace menos fuerte esta caída dramática del empleo y nos da un poder adquisitivo que crece en el margen 1.2%. Este poder adquisitivo no fue igual para todos los estados porque la caída en el empleo no fue igual para todos ellos. Hubo estados, como les mencionaba, que se cayó 17% el número de asegurados. Y hubo estados como Tabasco, como Baja California, inclusive como Michoacán, que tuvieron una tasa de crecimiento positiva, que tuvieron una generación neta de empleo en el transcurso del año pasado. ¿Va a estar mucho mejor el 2021? No cabe la menor duda. ¿Va a haber igual de dispersión? Muy probablemente sí, porque no vamos a ver todavía, hasta que no esté perfectamente consolidado el proceso de vacunación, un repunte brutal del turismo. Es más, me atrevería a decir que será bien entrado el 2020 o muy probablemente hasta el 2021 cuando encontremos una tasa de crecimiento importante en el sector turístico y yo les diría probablemente una de las más altas de la historia. Habrá que estar preparados también para eso. La gente está desesperada por salir, por volver a viajar. Y tenemos que estar preparados para atenderlos en todos los sentidos, no solamente en términos de la infraestructura hotelera de este país, de la infraestructura turística, sino también de la infraestructura de sanidad. No van a venir a México si no tienen la absoluta certeza de que somos un país que hizo también lo propio en materia de vacunación. Y eso va a llevar un poco de tiempo hacia adelante. Ciertamente esta contracción del empleo tuvo pues carácter diferenciado. Si vemos cómo
crecieron las ventas al menudeo en nuestro país, llegó un punto en el que se cayeron 23%, están ya prácticamente en terreno pues positivo. Pero si vemos lo que pasó con las ventas de autoservicio, esas no se cayeron, tuvieron una dinámica positiva, salvo un mes por ahí de junio. El resto de los meses tuvieron tasa de crecimiento positiva y eso causa desajustes importantes. No hay duda de que se cayeron en muy buena parte las ventas pues, de todo lo que se considera ventas de bienes duraderos, pero crecieron de manera muy importante todo lo que es ventas de bienes corrientes. Y se cayeron de manera diferenciada también por estado, en donde, pues inclusive en Baja California tuvimos una tasa de crecimiento positiva de ventas al menudeo y obviamente en estas, a mí me sorprende muchísimo la caída de las ventas al menudeo en la Ciudad de México, que fue cercana al 16%. Es un golpe brutal para una de las regiones pues, más importantes en términos de generación de crecimiento y especialmente de empleos para el país en su conjunto. Nuevamente, las ventas totales de vivienda mostraron una resiliencia brutal. El año pasado crecieron casi 1% en un contexto dramático. Y esto nos da un poco la idea del empuje demográfico que hay en este país. Se requieren cerca de 950,000 casas. Eso es precisamente la venta de casas el año pasado, pero ojo, con una composición nuevamente diferente. Si vemos la venta de casas de los desarrolladores, desde hace un buen rato vienen en picada. La verdad es que en 2006, 2007, los desarrolladores llegaron a representar cerca o más del 50% de las ventas totales de casas en el país, o representan menos de una cuarta parte, 235,000, con una caída no tan brutal como lo hubo en otras sectores de actividad y regiones del país en su conjunto. 3.7%, y ese menos 3.7% también dosificado muy claramente por diferencias enormes a nivel estatal, unas con tasa de crecimiento positiva que mantendrán y profundizarán en el 2021 y otras con tasas negativas. Quisiera abordar 5 retos que vienen hacia adelante. La verdad es que son riesgos diagonal oportunidades y habrá que ver específicamente cómo los abordamos. El primero de ellos tiene que ver con una recomposición brutal de las clases medias en el país. Esta discusión que se viene dando en nuestro país de cuántos pobres y cuántos ricos, que polariza muchísimo, desde 1992, pues ha sido un reto brutal para este país en su conjunto. Esta raya roja divide de alguna manera, creada por el Coneval, a familias que no tienen los ingresos suficientes para poder adquirir una vivienda o tener una vivienda digna, de aquellas que sí lo tienen. En 1992, que es esta raya azul, esta línea, pues claramente no había ni siquiera discusión académica. El 80% de las familias de nuestro país tenían algún grado de pobreza y todas las que están a la derecha, que representan clase media, pues simplemente representaban el 20%. ¿De qué se trata el desarrollo? El desarrollo se trata de generar mercado y se trata de bajar el tamaño de esta montaña y empujarlo hacia la derecha, de generar clase media y abatir la clase pobre. Y bueno, si vemos lo que pasó en 1994, claramente no fue el caso. En 1996 estuvo mucho peor. Esto es francamente como el Popocatépetl, en donde el 90% de las nuevas familias tenían pobreza y no pasaba nada con la clase media. Y luego se empezaron a hacer ciertos cambios en donde la vivienda tuvo un papel fundamental. En 1998, por lo menos la montaña ya no creció, y si vemos qué es lo que ha pasado con estabilidad macroeconómica y generación de vivienda, en el 2000 se empieza a dar una suerte de crecimiento importante de las clases medias, 2002, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, y ahí nos paramos. Si vemos específicamente cuántas nuevas familias de clase media tenemos hoy en el país, de las 33 millones de familias totales, prácticamente la mitad son estas familias que vienen empujando fuerte, que demandan cada vez una vivienda mejor, cada vez una vivienda más amplia, lo cual no quiere decir que cerremos los ojos frente a esta otra realidad que tiene nuestro país. También hay 17,5 millones de familias que tienen condiciones de pobreza y que tenemos que hacer algo con ellos.
ciertamente tenemos que tener la diversidad para enfrentar estas dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué me preocupa? Me preocupa muchísimo porque si ven ustedes esta gráfica llega hasta el 2018. En un par de semanas tendremos los resultados de 2020, que afortunadamente el INEGI sí pudo aplicar la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, que es de donde sale esta información, y el Coneval nos dará su evaluación precisamente de cómo evolucionó la pobreza. Sin embargo, podemos anticipar ciertas cosas, ciertas pocas cosas que son un reto para la industria, no cabe la menor duda. Primero, que estas familias de clase media no se concentran parejo a lo largo y ancho del país. Y en el contexto de una pandemia, pues evidentemente habrá entidades que salgan muy favorecidas y en donde habrá que tener producto específico para todos los estratos sociales y otras en donde ciertamente habrá una contracción muy importante de cierto tipo de segmentos. En el escenario más bajo calculado por Coneval, habrá una caída generalizada del ingreso muy cercana al 5% y eso implica que vamos a perder 2,5 millones de familias de clase media hacia clase pobre. ¿Qué vamos a hacer como desarrolladores para contribuir a que esas 2,5 millones de familias puedan seguir pagando su crédito o puedan acceder a un contexto de una vivienda que a lo mejor los eleve un escaloncito? No sé, pero está puesto sobre la mesa este primer reto. En el peor de los escenarios, estaremos hablando de casi 3 millones de familias que se pueden regresar a un contexto de pobreza. Y sin duda alguna, esto representa un reto importante para los desarrolladores hacia adelante. Segundo reto, el costo de los insumos. Estamos en un proceso en donde el ciclo de los commodities no va a ayudar mucho. Si ven ustedes a nivel internacional lo que pasó con el gas natural como precursor e insumo fundamental de muchos de los insumos que utiliza pues la propia industria de la construcción, fue brutal. Es un aumento de 164% en el margen, ya cuando le pegó a Texas, pero estaba en niveles de 30% el incremento antes de la crisis energética que nos pegó precisamente en febrero. Tenemos pues todo lo que son precursores del hierro y del acero con un incremento de 88%. Y bueno, si ustedes se fijan claramente, el 20% de los costos de cualquier industria manufacturera que le surte a la industria de la construcción, llámese hierro, llámese acero, llámese cemento, llámese concreto, es energía. Y si los precios de energía se van a los niveles que vimos precisamente en enero, febrero, pues literalmente vamos a tener un impacto muy fuerte y hay que prender los focos de cómo amortiguar eso y visualizarlo como un efecto temporal y pedirle a las autoridades que efectivamente esto se trate de un efecto temporal y no duradero. Porque esto es a nivel internacional en términos de los commodities, pero si vemos a nivel nacional, esto ya empezó a pegar. Por ejemplo, el costo de la varilla está en febrero, no tenemos todavía los datos de marzo, pero sin duda alguna estamos teniendo en estos primeros 15 días de marzo, pues elementos para decir que se están botando claramente los precios, especialmente de aquellos vinculados con todo lo que tiene que ver el hierro y el acero. No tanto así en el caso del cemento y del concreto, que siguen con niveles inflacionarios ligeramente por arriba de la inflación, el caso del cemento, pero ligeramente por abajo en el caso del concreto premezclado. Segundo elemento, pues que hay que estar pendiente y con focos que son con color ámbar en estos momentos, pero que se pueden transformar en color rojo. Ojo, sí hubo una transformación importantísima, como mencionó Gonzalo hace unos momentos, del mercado informal. Yo le quisiera llamar un poco la visualización que tiene el sector vivienda, la eterna oportunidad perdida. Yo no sé, llevo prácticamente 25 años escuchando a los grandes desarrolladores de este país preguntándose cómo le hacemos para incorporar a el sector informal como agentes y sujetos de crédito de vivienda, como compradores potenciales de las viviendas de desarrolladores. Y bueno, cambió dramáticamente en el 2020. Habrá que ver cómo se ajusta. El problema de fondo es que representa 64% de la población económicamente activa y lo tratamos como si hubieran llegado el año pasado, como si alguna nave espacial hubiera venido de Marte,
dejado aquí al 64% de la población económicamente activa y no hemos generado sistemas de información en los últimos 25 años que nos permitan identificar sus patrones de ingreso, que nos permitan decir cuánto gana un bolero, cuánto gana el que vende pan en la esquina o el que vende tamales todos los días en la mañana. Simplemente hoy por hoy no contamos con esos elementos, o si están puestos sobre la mesa, no tenemos los elementos para procesar esa información de manera consistente para poderle ofrecer con bajo riesgo los productos que sí le podemos ofrecer al mercado formal. Los dos han ido creciendo, sí, pero mucho más rápido ese segmento de, no le quiero llamar ya más informales o formales, llamémosle de población ocupada por condiciones de acceso a instituciones de seguridad social. Tenemos cautivo a 20 millones de mexicanos, un poquito más, 20.6 millones. Tenemos fuera de base a 32 millones. ¿Y qué podemos hacer con ellos? El primer punto siempre ha sido poner sobre la mesa, generar información para abatir riesgos. Y como se mencionaba hace unos momentos, generar los esquemas de manera conjunta con el gobierno para abatir esta probabilidad de impago por la vía, pues, de muchos mecanismos que funcionan en otros sectores de actividad. Hay que echarse nada más una mirada a cuál es la contribución que hace FIRA, por ejemplo, para abatir el riesgo en los créditos agropecuarios, que conllevan muchísimo más riesgo que prestarle, por ejemplo, a un informal en esas condiciones. Ciertamente hay un cuarto riesgo, un riesgo, yo le llamaría no trascendente, pero sí importante, en términos de las finanzas públicas en el 2021. Claramente todo el mundo está esperanzado, lo hemos escuchado consistentemente ayer por la vía de SEDATU, hoy por la vía del Infonavit, y ciertamente por muchas de las instituciones de crédito públicas vinculadas con la vivienda, que viene la recuperación, que hay lana. Pero ¿qué pasa si efectivamente empezamos a tener una demanda de aumento de gasto en términos reales importantes como la que estamos teniendo en estos momentos y se pondrá más fuerte hacia adelante? ¿Qué pasa si empezamos a generar una disminución de ingresos del sector público en términos reales? Eso básicamente nos da, pues, la posibilidad de que aumente la deuda pública y se extinga el balance primario, que no es otra cosa más que la diferencia entre ingresos y gastos del sector público antes de pagar intereses. Si a eso le echamos, pues, la sal y la pimienta de un Pemex que está teniendo problemas durante los últimos 4 años muy claramente, pero el año pasado de manera muy especial, y no hay mucha visión de que esto se pueda recuperar en el corto plazo, pues tenemos un cóctel en donde se puede dar el caso, ojalá me equivoque, de un aumento real de la deuda pública y una vigilancia muchísimo más estrecha de las agencias calificadoras de nuestro país. Y un quinto riesgo: la verdadera reactivación del país en su conjunto solo se va a dar cuando haya una muchísimo mayor inversión privada generalizada, no de un solo sector, no nada más de aquella vinculada con las exportaciones manufactureras o de aquella vinculada con las exportaciones agroalimentarias o de ciertas islas de infraestructura en ciertos estados del país, sino generalizada en el sector servicios, en el sector construcción, en el sector manufacturero. Y estamos en niveles de inversión, pues, que son de hace muchos años, la verdad, desde el 2006. Estamos aquí, sí, 15 años echados para atrás y desafortunadamente todavía no están dadas las condiciones para un proceso de inversión generalizada que nos permita suponer que va a haber un crecimiento no del 3,5% o del 4%, que para nosotros ya significa un mucho mejor escenario que el 2020, pero sí a lo que verdaderamente aspiramos, que son tasas de crecimiento de entre el 6 y el 7% de aquí para adelante, porque hablamos mucho del 2021 con una proyección del crecimiento del 4%, pero poco del 2022, que es otra vez regresarnos a una proyección, pues, del 2.5% en el mejor de los casos. Ciertamente se antoja un buen año el 2021, especialmente en términos comparativos. Platicaba, pues, con algunos de ustedes en ocasiones anteriores de lo que es la teoría de Laika. Laika es esta perrita rusa que metieron los rusos en un cohete y la mandaron, pues, ahora sí que a morirse. Ya sabían que se iba a morir, pero era, pues, para estudiarla. Si uno se compara con Laika, pues siempre va a estar uno mejor.
Si nos comparamos con el 2020, pues ciertamente vamos a estar mejor. Proyectar un crecimiento de 3.84% es buenísimo. De las exportaciones de 7,5% es extraordinario. Pero, ojo, aquí el crecimiento que verdaderamente nos importa es el mercado interno. Y ese solamente va a crecer 2.6%. Cerquita del 3% el consumo privado. Ojalá pudiera crecer un poquito más bajo condiciones de mucho mayor inversión del sector privado, de un tipo de cambio peso-dólar más estable y ciertamente de tasas de interés que se mantengan en promedio relativamente bajas. Las dos mejores noticias, sin duda alguna, son las proyecciones de crecimiento de los Estados Unidos y la proyección de crecimiento industrial de los Estados Unidos, que jalará de una manera importante a nuestras exportaciones. Cuidado, se los vuelvo a resumir. Sí, hay que estar optimistas respecto de lo que se viene hacia adelante, porque tenemos una demanda muy resiliente y sí, hay que estar muy claros de que esto puede deteriorarse relativamente rápido, pero podemos estar preparados para impactos en la demanda de vivienda, para mayores costos de regulación, para mayores costos de insumos clave, para una escasez inesperada de recursos públicos o inclusive para un aumento de las tasas de interés. Estamos pues en una encrucijada en donde los dejo con un par de reflexiones de Antonio Gramsci, este filósofo italiano que se refiere a los claroscuros. La primera es aquella en donde nos dice que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos, pero también los unicornios. Y de nosotros depende si queremos que este 2021 sea un monstruo o queremos que sea un unicornio. Y la última, que a mí me encanta, soy pesimista por las evidencias, pero soy optimista por la voluntad. Y en este entorno del 2021 hay que utilizar muchísimo la voluntad y el diálogo, especialmente con las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ernesto. Una gran ponencia. La verdad es que nos dejas muchísimos aprendizajes. También nos quedamos pensando, preocupados, pero también motivados. Yo creo que las crisis, por supuesto que como siempre, no es un eslogan, sí tienen riesgos muy latentes, inminentes, pero también hay oportunidades. Hay oportunidades que hay que estar alertas para poder aprovecharlas y para poder estar presente, para estar listos y atender ese mercado que se ve. Yo aun cuando haré algunos comentarios, también le quiero decir a la audiencia que a través de chat pueden hacer sus preguntas, por favor. También a través de los medios digitales pueden hacerlas para poder hacerlo a través del chat del Zoom. Entonces, pero diría lo siguiente, a ver si podemos avanzar en esto. Sí, tenemos una pregunta en el chat, presidente. Si quieres, la puedo leer. Por favor, Carlos. Sí, pregunta Horacio Urbano. ¿Qué tanto le puede pegar al sector inmobiliario el cambio que representan trabajo y escuela a distancia? ¿Y qué impacto puede tener en la economía el resultado de las próximas elecciones? Gracias, Horacio. Como siempre, pones el dedo en la llaga. Mira, respecto a la primera pregunta, yo creo que va a modificar dramáticamente. Tengo muchos amigos desarrolladores que están literalmente reconvirtiendo edificios de oficinas en edificios habitacionales, pero preservando ciertos pisos para conservar. Toda esta parte en donde el mundo cambió, difícilmente va a regresar a lo que era antes. Ciertamente muchas empresas en Estados Unidos y también en México ya no quieren regresar a tener pues este tipo de grandes corporativos concentrados en lugares masivos con enormes costos para la empresa. Les ha gustado mucho el trabajo en casa, ciertamente tampoco es algo que se pueda preservar integralmente como tal, pero yo creo que lo van a empezar a combinar de manera muy importante. Trabajo en casa con trabajo en ya no los grandes corporativos, sino ahora sí que transfiriendo esta parte del gasto a casas mucho más amigables para poder trabajar. Entiendo que es complicadísimo,
O sea, tú no puedes incrementar más el costo o los espacios en una vivienda de interés económica o popular o llamémosle social en general. Los espacios son cortísimos, pero sí que puedes empezar a destinar cierto tipo de espacios en los conjuntos globalmente. Antes a lo mejor lo hacías para tener un parque, a lo mejor ahora es un parque con un espacio abierto, pero que incluya mesas para poderse sentar, poder trabajar y poderse conectar a internet. Esta parte de hacer ciudad inteligente, que es una cosa que no se puso sobre la mesa porque lo urgente nunca deja para lo importante, es algo que va a cambiar y estoy seguro, Horacio, que eso va a impactar dramáticamente a las ciudades hacia adelante, hacia las casas hacia adelante, hacia los desarrollos hacia adelante. La ciudad inteligente no se construye de arriba para abajo, se construye de abajo para arriba y va a empezar a ser ciudades inteligentes cuando tengas casas inteligentes que puedan tener conectividad, que puedan mandar datos, que puedan generar transporte más eficiente, políticas públicas mucho más eficientes. Y sí, no tengo ninguna duda de que eso ya cambió y que hay muchos desarrolladores que ya cambiaron. Me comentaba también un amigo mutuo, Gene Toul, que todos ustedes conocen, ¿cuándo es el mejor momento para cambiar? Y él dice, ya fue el año pasado, pero el segundo mejor tiempo para cambiar es ahorita. Y ciertamente esta demanda resiliente de casa-habitación en nuestro país, ahí está, pero cada vez va a ser no solamente resiliente, sino exigente. Y van a empezar a haber diferenciaciones importantes, no importa si es económica, si es popular, si es social, todo mundo va a querer tener un pedacito de esta nueva realidad para vivir cada vez mejor. La otra tiene, ¿qué impacto van a tener las elecciones sobre el sector vivienda? Mira, en términos generales, yo creo que no mucho, excepto por la parte del gasto del sector público. La verdad es que las decisiones de desarrollo tienen que ver más con cuestiones estructurales tipo esta, que es exportaciones manufactureras o exportaciones agroindustriales o desarrollo genérico. Un poco con decisiones coyunturales como el gasto electoral. Habrá que ver, sí, qué impacto va a tener sobre la parte legislativa, si es que hay modificaciones en la Cámara de Diputados, que es a final de cuentas lo que se elige hacia adelante, y qué impacto tendrá también, que es otro factor fundamental, en la regulación municipal. A final de cuentas es una elección muy amplia de diputados, de presidentes municipales y de 15 gobernadores que va a ser trascendente para el país. Gracias. Carlos, ¿tienes algunas otras preguntas, verdad? Sí, si me permites, Ernesto, tengo un par de preguntas. Una de ellas es, ¿qué regiones se recuperarán más rápido? Otra más, ¿hay condiciones para bancarizar a los informales y que eso incida positivamente en la economía? Y yo te quisiera también preguntar, Ernesto, ¿cuál es tu visión acerca de los commodities? Estamos empezando a tener presiones inflacionarias en nuestros costos de construcción muy fuertes, sobre todo en el acero. El acero está arrastrando al cobre, pintura, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso sumado a que hay una capacidad de compra limitada, un ahorro que se ha deteriorado, a lo mejor por gastos adicionales médicos, etcétera, etcétera, que pasó con la pandemia el año pasado, pues es una mala combinación para los desarrolladores de vivienda. ¿Qué tan coyuntural es esta presión inflacionaria en los commodities o si ya llegó para quedarse y es inevitable que tengamos que incrementar los precios? Gracias, Carlos. Mira, empiezo por esta. Mira, sí estamos en un ciclo de crecimiento. No solamente son los productos industriales, también los agroalimentarios. ¿De dónde viene este ciclo alcista en el precio de los commodities? Pues fundamentalmente del crecimiento que ya está teniendo China y del crecimiento que está teniendo Estados Unidos. O sea, ya está aquí, ya estamos en el ciclo de crecimiento del precio de los commodities y tiene un fundamento económico. Ahora, ojo, no hay que perder de vista que lo que vimos
de crecimientos en ciertos precios de ciertos commodities en febrero no es normal, no va con el ciclo. Y eso es básicamente energético. Ahora, desafortunadamente el precio de los energéticos pues le pega a todos los sectores. Como mencioné en el transcurso de la plática, el 20% de la fabricación, de los costos de fabricación de acero, es energía, es gas. Y lo mismo cemento, utilizan intensivamente, y lo mismo pintura, y lo mismo prácticamente cualquier elemento que tomes como insumo para la vivienda, le va a pegar. Ahora, ojalá ese sí sea temporal, no permanente, y que para marzo o abril, junto con la caída de los precios del gas que ya se está empezando a dar, se caiga también el precio internacional de los commodities vinculados. Ahora, sí, te pega en mal momento. La verdad es que, como lo mencionaba, sí hay una cantidad importante de familias que sufrió no solamente pérdida de empleo, sino muy probablemente también reducción de horas hombre trabajada. Pero hay otras que sí lo están empezando a recuperar, y esto lo vinculo con la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuáles se van a recuperar? Pues mira, ya no hablemos de recuperación, ya están teniendo crecimiento positivo todos los estados de la República fronterizos, pero brutalmente. O sea, ya estamos hablando de tasas de crecimiento no del 4 como el promedio del país, del 8, del 9% en Baja California, en Nuevo León, en Chihuahua. Y yo te diría también el Bajío. ¿Y sabes qué? Los agroindustriales. Sur de Sonora, norte de Sinaloa, desde luego Jalisco, Nayarit, Colima. No le digan a nadie, pero hicimos fiesta, echamos cohetes, porque el año pasado recibimos más de 40,000 millones de dólares de remesas. Bueno, no le digan a nadie, pero exportamos más de 40,000 millones de dólares de productos agroindustriales que no salieron de la nada y que están teniendo una demanda brutal en Estados Unidos. Toda esta transformación del agro mexicano hacia productos orgánicos sustentables en invernaderos está teniendo una demanda brutal. Y ojo, esos productos también están demandando empleo, que también están demandando vivienda. ¿Cuáles se van a tardar? Pues se van a tardar mucho más los que siguen dependiendo brutalmente del turismo. Va a ser un poco más lenta su proceso de recuperación, pero una vez que estemos recuperados y ya totalmente vacunados, va a ser brutal la demanda y habrá que estar listos, porque no se genera la infraestructura para atender una demanda de esa naturaleza de la noche a la mañana. Carlos, parece que tienes un par de preguntas. Bien, sí, gracias, Ernesto. La otra sería, ¿hay condiciones para bancarizar a los informales y que eso incida positivamente en la economía? Sí, mira, sí hay elementos que están ahí en el mercado desde hace mucho tiempo, y la mayor parte de esos elementos tiene que ver con sistemas de información. A lo que le tenemos miedo es a que no hay información y caracterización. Bueno, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es la encuesta más grande que se realiza en el país y se realiza trimestralmente. El INEGI levanta cerca de 900,000 cuestionarios trimestrales. ¿Y sabes qué variable vemos todos? La tasa de desempleo. Cuando tenemos información riquísima de los empleados por estado, por ciudad, por categoría ocupacional. Es más, tú puedes hacer un cruce de boleros por estado para ver cuánto ganan y sobre esa base decidir cuánto le prestas a ese individuo específicamente que viene y que dice, yo soy bolero. Ha habido boleros toda la vida en México y va a seguir habiendo. Espero, a menos que surjan nuevas maquinitas que los sustituyan, pero por lo pronto sí hay elementos suficientes para poder generar bases de datos que te permitan generar y abatir el riesgo asociado a esa falta de información. ¿Es una falla de mercado? Sí. Ahora, suponer que van a seguir estando permanentemente en el sector informal, por lo menos durante la vida del crédito, no es un mal supuesto. La verdad es que tenemos más de 25 años con un problema de economía informal, o suponer que van a empezar a pagar impuestos y con eso se va a transformar en formal, pues tampoco creo que sea una suposición que pueda ser válida en el muy corto plazo.
¿Qué es lo que verdaderamente lo puede poner en la tesitura de formalizarse? Yo te lo digo, la vivienda. Cuando tú le das un crédito de vivienda a una persona, llamémosle totalmente informal, en ese momento lo haces sujeto no solamente para otro tipo de créditos, de bienes duraderos, sino lo haces sujeto a incorporarlo mucho más rápidamente que por cualquier otro mecanismo al sector formal, al sector de prestaciones sociales de la economía mexicana. Bien, muchas gracias. No hay Tengo mayor más arte. preguntas. Perdón, Sí, adelante, adelante. tengo más preguntas, Ernesto. Me dicen, ¿qué espacio ves para modelos como Airbnb o para la demanda de vivienda en renta? Mira, verdaderamente se aplastó el negocio. Airbnb en el 2020 empieza a resurgir también con una fuerza feroz, sobre todo en Estados Unidos. Hay gente que prefiere hoy por hoy empezar a viajar a un Airbnb porque ellos se encargan de la propia limpieza, de la fabricación de sus propios alimentos o preparación de los mismos, que ir a un hotel. Pero pues yo creo que como todo empezará a tener una normalización en el transcurso de los próximos meses. La parte fiscal sí puede tener un impacto más de largo plazo, porque no solamente es nuestro país el caso en el que están empezando a grabar este tipo de actividades, sino muchos otros a nivel internacional. Ahora, empiezan a surgir otros negocios. Están ya los Airbnbs de oficinas, en donde literalmente están yendo empresa por empresa para decir, oye, ¿cuántos espacios te sobran? Yo te los acomodo. Y empiezan a surgir diferentes negocios alrededor de eso. ¿Y qué es eso? Es otra vez fallas de información. O sea, en la medida en que puede haber un agente económico que llena esos espacios, te genera las oportunidades para que se puedan dar precisamente esto. La vivienda en renta, pues igual se ha caído en el transcurso del año pasado, se ha estabilizado y sobre todo esta amenaza permanente de que la razón siempre la va a tener el inquilino y no el que renta la casa, habrá que ver cómo se va llevando en el transcurso del tiempo. Se habla muchísimo de cuántos espacios libres están hoy por hoy. A mí no me sorprende tanto que el 20% de las casas no le hayan respondido al INEGI en los censos. Yo creo que es exactamente el mismo porcentaje que hubo hace 10 años y es más o menos el mismo porcentaje que hay en Nueva York o en Bangladesh o en India o en Nueva Delhi. Y es necesario ese espacio para crecimiento de nuevas, digo, si tú te quieres mudar a X ciudad, que haya un porcentaje de casas en el que puedas escoger, siempre es importante. Y ese 20% me parece que es bastante apegado a realidad. Y mucho tiene que ver también con este miedo específico a entrarle a compromisos de renta de vivienda por un periodo prolongado de tiempo. Bien, muchas gracias. Presidente, no sé si tengamos tiempo para una más. Pues puede ser una más y nos despedimos abusando de Ernesto, que nos da buenos consejos. Gracias. Bueno, sería, ¿qué pueden provocar en la economía y el desarrollo regional megaproyectos como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía? Mira, son completamente diferentes y son de largo plazo. Yo veo pocas posibilidades de que el aeropuerto de Santa Lucía tenga un impacto económico de gran derrama en el corto plazo. Se va a dar en el transcurso de los próximos 20 o 30 años. Digo, y cuando haya pues un tren que te lleve y cuando empiece a ver, va a ser mucho más importante en términos del impacto regional la ciudad que se está construyendo para los militares ahí que el propio aeropuerto per se. Completamente diferente del Tren Maya. El Tren Maya sí puede llegar a tener un impacto regional con cada una de las estaciones, pero tampoco va a ser de muy corto plazo. Se va a dar cuando empiece a tener específicamente una demanda constante de turismo que vaya a las regiones. En el corto plazo lo veo difícil. ¿Cuál es el enorme peligro? Pues que corra la misma suerte del Chepe, del Chihuahua Pacífico, que a final de cuentas sí está bien bonito, hay bien poca gente que va y no es económicamente viable.
Entonces, estas son mucho más estaciones, tiene ciertamente mucho más estudios atrás, que no tengo ninguna duda de que puedan ser rentables, pero a final de cuentas, este flujo creciente de demanda a lo largo del tiempo, sobre todo cuando tienes alternativas, es lo que es preocupante y que a lo mejor no te genera. Si tienes una carretera, pues a lo mejor el turista prefiere tomar un autobús que irse en el tren. Si tienes un aeropuerto, a lo mejor prefieren tomar una avioneta. Y tienes muchos elementos competitivos con el tren, que no es la misma experiencia, está clarísimo. Pero pues a ver si llegamos un poquito a esta parte. El tren, por ejemplo, en Europa, pues es un detonador fabuloso de crecimiento. No sé si le vayamos a llegar ahí. Muchas gracias, Ernesto, por todas tus preguntas y tu exposición. Muchas gracias a ti, Carlos. Adelante, presidente. Gracias, muy amable, Carlos. Pues muchas gracias, Ernesto Diallo, como reflexión de lo que tú decías. La realidad sí nos alcanzó, como bien decía, como bien lo dice Jean Toll. ¿Cuándo es el momento de cambiar? Ayer, porque la crisis empezó ayer, o sea, el año pasado. ¿Y cuándo es el segundo mejor momento? Hoy. Y creo que como reflexión de lo que tú nos has dicho hoy y de lo que decías, cómo las crisis son grandes oportunidades para el cambiar, son grandes riesgos que tenemos enfrente, pero también grandes oportunidades de tomar lo que la realidad nos está dando. Es el dato que nos diste. Yo me quedé, y lo planteábamos con el secretario de Hacienda, cuando decíamos, quien le hizo la pregunta le decía al secretario, según Banco de México, el 50% de la población económicamente activa no tiene seguridad social, y corrigió y dijo, no, es el 57%. Y hoy tú nos dices, no, es el 64%. Entonces, bueno, hablar de un 64% o un 57% que dice el secretario de Hacienda es radicalmente diferente al 52% que teníamos previo a la pandemia. Entonces, lo que quiere decir es que la población económicamente activa que se está sumando a la falta de seguridad social, pero que tienen empleo, nos pone en la realidad de que hoy debemos dejar de escuchar lo que tú empezaste a escuchar hace 25 años. Hoy sí debemos plantear alternativas de solución, que seamos capaces de manera creativa de realizarlas entre el gobierno y los industriales para generar alternativas de solución para un patrimonio para esta gente. Y me parece que ante una crisis tan severa como la que tenemos, hoy podemos empezar por acercar esta solución y además también que sea una solución para bancarizarlos y eventualmente que esta gente entre a la formalidad en el mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que esta es la gran oportunidad, entre otras muchas, que la industria puede tener de frente y el ejemplo de cómo una crisis puede convertirse en una cuestión virtuosa. Por último, te diría yo, Ernesto, muchísimas gracias por tu exposición, muchísimas gracias por tu ponencia magistral, siempre muy aleccionador, y te agradecemos mucho en nombre de la Canadevi. Te mando un abrazo y mi más alto reconocimiento. Muchas gracias a ustedes, muchas felicidades y mucha suerte. Es la gran oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Cervera Gómez, por esta interesante plática. Antes de despedir esta gran jornada, agradecemos a nuestros patrocinadores por haber hecho posible la realización de esta 31ª edición del Encuentro Nacional de Vivienda Juntos hacia la Recuperación. Scotiabank, Tasvalúo, Valor, Valoración Organizada, Vidusa, Viva Anuncios, Banco Inmobiliario Mexicano, Conducasa, Construidea, Gerdau Corsa, Grupo Sadasi, Gircasa, HSBC, M2Crowd, Nova Ceramic, Perfilan, así como a nuestros media partners, Exposiac, Centro Urbano y Quadrant Comunicación. Finalizamos nuestro segundo día de actividades agradeciendo a todos los asistentes, invitados especiales, medios de comunicación y muy especialmente a los desarrolladores afiliados a Canadevi por acompañarnos en este encuentro. Los esperamos el día de mañana en punto de las 9:30 para platicar sobre la ley de aguas y outsourcing en el sector vivienda. Que descansen.